Soy Juan Manuel de Prada, escritor, y he venido a presentarles mi último libro, un libro de combate, Dinero, Demogresca y otros podemonios, publicado por Temas de Hoy. No, conservador no soy, conservador no me considero porque digamos que el conservador lo que tiende es a que las cosas sigan como están, ¿no? Tradicionalista no me considero porque al añadir ista o ismo estás convirtiendo en una ideología lo que es simplemente una forma de entender la vida, el mundo y nuestro lugar en la Tierra. Sí, me puedo considerar una persona de pensamiento tradicional. Chesterton decía que la tradición no consiste en pasarse unos a otros las cenizas, ¿no? Es decir, no es algo que está muerto, sino que consiste en que el rescoldo del fuego se mantenga vivo. Y para mantenerse vivo el rescoldo del fuego, pues naturalmente necesita trasplantarse al momento o a la época concreta, ¿no? Si nosotros queremos alimentar el fuego pues en un bosque de coníferas, vamos a utilizar materiales diversos a los que utilizaríamos si lo queremos mantener vivo en un sotobosque, digámoslo así, ¿no? Pues la tradición es lo mismo. La tradición lo que busca es salvar aquellas cosas del pasado que consideramos valiosas, que consideramos que fueron buenas para nuestros abuelos, que lo son para nosotros y que pueden serlo para nuestros nietos, pero naturalmente sometiéndolas a un proceso constante de novedad, ¿no? De novedad, porque naturalmente los tiempos nos interpelan de maneras nuevas. Esto te diría así muy someramente, ¿no? Que podría ser el pensamiento al que me adscribo. Yo creo que de alguna manera conservar, que puede ser bueno cuando conservas lo bueno, pero conservar lo malo es lo más nefasto que hay, ¿no? Por otra parte, yo te diría que, como decía Balmes, un pensador tradicional, decía que los partidos conservadores lo que habían demostrado al final es que a lo que se dedicaban era a conservar lo que habían hecho los partidos revolucionarios. Y este es el sino de los partidos conservadores a lo largo de la historia. La dura realidad, bueno, la podemos analizar en cualquier época, pero muy en la época presente. Al final, los conservadores en España, ¿qué hacen cuando gobiernan? Conservar las leyes de los socialistas, para que luego lleguen los socialistas y sigan avanzando en un proyecto progresista, digámoslo así, para que luego los conservadores lo estabilicen, luego vuelvan los progresistas, se siga avanzando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, a mí esta deriva de progreso-conservación no me gusta. Tampoco, evidentemente, me gusta la revolución en el sentido de destrucción. Me gusta, digámoslo así, una vuelta a la tradición. Una vuelta a la tradición que no significa, como la gente se piensa, un regreso al pasado, en modo alguno. La tradición lo que hace es revivificar, repito, cosas que pueden seguir siendo valiosas y trasplantarlas a un nuevo medio, a un nuevo mundo, a una nueva época, a unas nuevas inquietudes y requerimientos, ¿no? La realidad es que en un pasaje de este libro lo señalo, ¿no? Es decir, la condición más característica de nuestra época es el movilismo, es decir, que todo se mueve, ¿no? Las ciencias están presididas por el evolucionismo que ya no es solamente un concepto que se refiere a la evolución de las especies animales, sino que en general se considera que la naturaleza está evolucionando hacia un estadio distinto. Si lo vemos en filosofía, pues toda la filosofía de los 2 últimos siglos está girando en torno a la idea del devenir de Hegel, ¿no? Según la cual las cosas también tienen que entrar en un proceso dialéctico a través del cual llegan a una síntesis, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en la religión, pues está el modernismo que significa que los dogmas no son cosas estables, sino que van evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo. Y si nos fijamos cuál es
el modo a través del cual nos relacionamos intelectualmente con el mundo, veremos que el ejemplo más concreto y más evidente en nuestra época es el tertuliano. El tertuliano, que se caracteriza no por unas ideas a las que es fiel, sino por unas opiniones que pueden ser cambiantes, de tal manera que nuestro discurso siempre está en un perpetuo cambio, ¿no? Esta dinámica del progresismo en la que estamos metidos, pues claro, al final condena al conservador a moverse también, es decir, al final la posición del conservador no es la misma hace 30 años que hoy. Entonces a mí esto no me parece serio, te quiero decir, naturalmente los retos que cada época te presenta son muy distintos, pero esos retos tú los tienes que solucionar con las mismas ideas. Esto, si no, no es serio, ¿no? No, vamos a ver, los tertulianos son pues como la señora Rubias o como los gordos, o sea, te quiero decir, los hay que son estupendos, los hay que son personas muy cultivadas, los hay que son perfectos idiotas, o sea, te quiero decir, eso no, sería un poco absurdo hacer ese planteamiento. No, yo lo que percibo en los medios de comunicación es que hay un interés soterrado a veces, y otras veces, por el contrario, totalmente declarado, en que lo que sabe, quien verdaderamente sabe, sea acallado. Es decir, hoy en día en televisión sería perfectamente comprensible, dado el estado de deterioro que tiene la televisión, que se plantease un coloquio sobre Homero, ¿no?, al que asistiera Rodríguez Adrados y Belén Esteban, y que la opinión de Belén Esteban valiese lo mismo que la de Rodríguez Adrados. No solo eso, sino que como Belén Esteban tiene artimañas más desarrolladas para expresarse en el zurriburri televisivo, pues evidentemente las opiniones de Belén Esteban al final se acabarían imponiendo sobre las de Rodríguez Adrados. Entonces a mí esto me parece altamente lamentable, peligroso, y además creo que es una cosa buscada. O sea, yo creo que ahora mismo en muchos medios de comunicación existe el interés, repito, confesado o inconfesado, de rebajar al sabio o a quien sabe sobre lo que se está hablando, mezclándolo con personas, con un batiburrillo de personas que nada tienen que decir porque nada saben, ¿no? Tienen opiniones, pero bueno, es que todos tenemos opiniones sobre la lesión de Messi, o todos tenemos opiniones sobre cómo debería llevar su agenda Leonardo DiCaprio, naturalmente, pero esto no nos legitima, ¿no?, a ponernos a hablar sobre la lesión de Messi o sobre la agenda de Leonardo DiCaprio. Bueno, esto tiene mucho que ver con una de los aspectos más sombríos de la degeneración democrática de la que yo hablo en mi libro, lo que yo llamo demogresca, ¿no?, que es la exaltación de la envidia. La exaltación de la envidia, que es algo muy peligroso. Efectivamente, en una sociedad sana, envidia siempre va a haber, naturalmente, pero en una sociedad sana se estimula el afán de emulación, de tal manera que aquella persona que no sabe, pues aspira a formarse y aspira a aprender del que sabe, ¿no? En una sociedad envidiosa, el que sabe es contemplado con desprecio, con aversión, con inquina, pero es que además el que no sabe lo que desea no es contemplarse en el que sabe, sino contemplarse en aquel que es como él, porque eso le produce consuelo, porque piensa, bueno, oye, es verdad que yo soy verdaderamente el tío más zafio del universo, pero yo pensé que estaba solo. No, acabo de descubrir que hay muchos como yo viendo este programa de televisión. ¡Qué gusto! Y saber además que los que salen en el programa de televisión son igual de zafios que yo. Esta es la inversión. Cervantes, en el prólogo del Quijote, habla de estas dos formas de envidia. La envidia santa, dice él, que es la emulación, y la envidia en el peor sentido de la palabra. Entonces yo creo que
en las formas degeneradas de democracia, la envidia, el rencor son motores potentísimos, ¿no? Y creo que se estimulan, desde luego se estimulan de forma muy inconsciente, muy irresponsable, pero es indudable que se estimulan. Y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, en el ámbito educativo se plantea todo no para estimular al que más ganas tiene de estudiar o al que más capacidades tiene, sino para igualar, ¿no? De tal manera que el que sabe menos o tiene menos capacidades, sin embargo, no se sienta disminuido, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Es decir, yo creo que ellos exacerban las diferencias en la sociedad, llevando a la sociedad a una situación a veces casi invivible, casi irrespirable, en donde todo asunto, toda cuestión inmediatamente se somete a controversia, mientras que ellos en realidad tienen muy claras las cosas por las que no deben luchar, aquellos intereses que son absolutamente comunes y que nunca jamás en la vida van a tocar, ¿no? Hombre, a mí me llama mucho la atención, esto cualquiera de nuestros lectores, en este caso espectadores, me tendrá que dar la razón. Siempre que un gobierno es derrotado en las urnas y llega otro, lo primero que este otro empieza a lamentar es la herencia recibida. Y este gobierno que acaba de llegar siempre nos descubre de repente que las arcas públicas están mucho más vacías de lo que nos había dicho el gobierno saliente. Y no solo eso, sino que incluso se han descubierto deudas ocultas que tienen que aflorar. Y no solo eso, sino que es que además el gobierno anterior se ha comprometido con otras naciones o con otras instancias a cosas que empeñan irresponsablemente el futuro de los españoles. Bien, pues a la vez que se hacen todas estas denuncias, pues se coge al antiguo presidente del gobierno o al antiguo ministro no sé qué y se les condecora, ¿no? Y se les condecora. Entonces yo digo, hombre, pero si de verdad han hecho esas canalladas, no solo no tendríais que condecorarlos, tendríais que denunciarlos ante los tribunales, acusándolos de alta traición, acusándolos de prevaricadores, acusándolos de haber atentado contra la confianza del pueblo. Claro, entonces dices, pero bueno, estos tíos, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? ¿Qué es esto de sacar aquí todos los trapos sucios? No, dejaos de sacar trapos sucios, denunciad a estos señores si de verdad han hecho esas maldades, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que me doy cuenta es que efectivamente se está encizañando al cuerpo social, donde tendría que existir una comunidad en las cosas que garantizan la supervivencia de la sociedad, y luego, por supuesto, una discrepancia en cuestiones sobre las que se pueda discrepar. Se está logrando encanallar de tal manera la vida social que incluso en aquellas cosas en las que tendríamos que estar unidos, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que hay que anteponer la justicia social sobre el afán de lucro. Es decir, que una economía sana se tiene que sustentar en que haya unos sueldos decorosos, unos sueldos que sirvan para subvenir las necesidades de la gente. Pues no, hemos llegado a una sociedad en la que estamos tan enfrentados que entre tanto los sueldos que se pagan en España son, bueno, en España hay más de un 40 personas que cobran menos de 1.000 euros, ¿no? Es decir, hoy en día ser mileurista en España es casi una cosa, no diremos de lujo, pero casi, vamos camino de ello, ¿no? Pero claro, la dura realidad es que en España, entre tanto, los precios han seguido subiendo. Bueno, pues una cuestión como esta, por ejemplo, a mi modo de ver, no está provocando la indignación social que debería provocar. ¿Y esto por qué es? Bien, porque se las han arreglado desde los negociados de derecha y de izquierda para que estemos constantemente encizañados y para que no nos demos cuenta que la dura realidad es que un gobierno tras otro, sea del signo que sea, al final lo que ha hecho siempre ha sido ir erosionando las condiciones del trabajo, precarizándolas,
Y aquí en esto sí, hay un acuerdo absoluto en unos y otros. Vamos a ver, Pablo Iglesias, que es un hombre de gran inteligencia y que yo lo considero, como ya he dicho en alguna otra ocasión, un político mucho más dotado que la inmensa mayoría de nuestros políticos, en muchos sentidos, tanto en lecturas como en capacidad dialéctica, expositiva, en encanto personal mezclado con una extraña malignidad, diríamoslo así. O sea que me resulta un personaje sumamente interesante. Bueno, vamos a ver, yo creo que Pablo Iglesias, el diagnóstico que hace de la situación presente, yo te diría que en un 90% es un diagnóstico que cualquier persona con sentido común y buena voluntad podría compartir. En lo que podemos discutir con Pablo Iglesias es en la solución que él propone para remediar ese mal, ¿no? Que yo creo que evidentemente, y más allá de que la enmascare, es la solución marxista. Es la solución marxista y más concretamente la solución espartaquista de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que consiste en aprovechar los movimientos sociales espontáneos para ponerse al frente de la manifestación, es decir, para aglutinar descontentos, indignaciones que pueden tener procedencias muy diversas. Es decir, una persona puede estar muy enfadada con los sueldos que hoy en día se pagan a los trabajadores, pero la razón de su enfado puede ser porque él comparte el pensamiento social cristiano. La habilidad de Pablo Iglesias es conseguir que esas personas que pueden, a partir de un pensamiento social cristiano o de otra forma de pensamiento, estar muy indignadas con los sueldos que se pagan en España, ha tenido la habilidad de ponerse al frente de la marcha, ¿no? Respecto a lo que me decías de la globalización, que me habías preguntado también por esto, esta es una de las ideas centrales de mi libro, y doy, aparte de la cita de Tocqueville, cuando él en La democracia en América juega a anticipar lo que podrá ser el futuro de la democracia y se encuentra con el problema de que al final el poder sea un tirano gigantesco que apaciente a los pueblos como si fuesen rebaños, que no los reprima, que no los aplaste, sino que los moldee, que los acaricie amablemente y que los convierta en niños incapaces para el esfuerzo vital, ¿no? Esta visión de Tocqueville, junto con otra también, a mi modo de profética, de Donoso Cortés, cuando dice que los tiranos del pasado eran tiranos mucho menos peligrosos, porque eran tiranos locales y por lo tanto al ser tiranos locales bastaba que los pueblos se rebelasen contra ellos para conseguir que cayesen, mientras que el tirano hacia el que evolucionaba el mundo era un tirano de ámbito universal. Un tirano de ámbito universal. Bien, este yo creo que es el gran problema de nuestra época. Los estados, esto lo dice Pío XI en una encíclica clarividente y profética también, dice: los estados están dejando de ser árbitros de la economía, que es su papel, para convertirse en lacayos. Es decir, hoy en día el poder político está puesto de rodillas ante el poder financiero, un poder financiero transnacional, que es el que dicta cómo se tiene que gobernar y el que dicta las condiciones en las que tienen que desenvolverse las naciones que han dejado de ser soberanas, ¿no? Entonces este sí que me parece un problema muy grave, es decir, que al final, pues lo que decidan nuestros gobiernos no es decisión de ellos y tampoco nuestra, por supuesto, porque los gobiernos ya no tienen capacidad para tomar decisiones y porque además ya no representan los anhelos o las necesidades de quienes les han votado, sino que representan los intereses de una plutocracia internacional muy difícilmente ubicable, ¿no? Bueno, vamos a ver, en primer lugar habría que empezar explicando que quienes meten miedo con Podemos están engañando, porque claro, nos meten miedo y dicen: no, es que Podemos viene a destruir todo aquello que hemos construido. Bueno, vamos a ver, ¿qué viene a destruir Podemos? ¿Qué viene a destruir? Viene a destruir, no se sabe, la propiedad,
porque la dura realidad es que vivimos en una sociedad en donde casi nadie es propietario, donde la propiedad cada vez está más concentrada. Viene a destruir, a ver que la familia, pues hombre, vivimos en una sociedad totalmente rota, en donde pues, todos estamos divorciados, semidivorciados, con hijos por aquí y por allá, en donde los lazos familiares han sido más bien arrasados. Viene a destruir el trabajo. Viene a destruir el trabajo en un país en donde el 50% de los jóvenes no tiene trabajo, donde casi el 50% de la población española gana menos de 1.000 euros. Hombre, seamos serios, esas cosas no, perdonad, esas cosas las habéis destruido vosotros antes. Esas cosas ya no va a poder destruirlas Podemos, ¿no? Entonces, vamos, a mí esta táctica del miedo y sobre todo de cargar sobre los hombros de Podemos una responsabilidad fantasmagórica sobre cosas que ya han ocurrido, claro, a un católico le diría yo, por ejemplo, oye, ¿Podemos qué va a hacer? ¿Va a legalizar el aborto? ¿Va a permitir que en España cada año se aborten a más de 100.000 niños? Porque me temo que eso ya lo han hecho otros. Entonces vamos a ver, que al final, ¿qué va a hacer Podemos? Hombre, parece que Podemos no va a hacer nada de eso. Entonces yo digo que desde mi pensamiento yo no estoy de acuerdo con determinados postulados de Podemos, o incluso me atrevería a decir que más que con determinados postulados de Podemos, con algunas cosas que Podemos oculta, porque Podemos, desde que se produjo su ascenso, ha empezado a tener un programa oculto, digámoslo así, ¿no? Que no nos aclara del todo. Entonces, a mí me gustaría poder disentir con Podemos, pero de forma honesta, pero no mediante la demonización de Podemos. Y entonces aquí efectivamente pongo el ejemplo de los demonios. En los demonios se nos cuenta, como sabes, la historia de un joven que se convierte pues, en un nihilista, que empieza a sentir un odio hacia la sociedad en la que vive y que decide que hay que destruir esa sociedad. Pero ese joven tiene una genealogía. Y ese joven es hijo de un liberal, frívolo, intelectualoide, que le gusta pasearse por los salones literarios y que le gusta decir frases epatantes. Rusia tiene que dejar de ser cristiana, Rusia arrastra el peso de la tradición oscurantista con la que hay que acabar, Rusia tiene que mirarse en el ejemplo de los países europeos y avanzar hacia el progreso y la libertad, y nuestros jóvenes tienen que ser más libres de lo que fuimos nosotros, porque ellos merecen conquistar el futuro y no sé qué. Bien, cuando este frívolo se entera que su hijo tiene organizadas unas células anarquistas, terroristas, etcétera, etcétera, espantado, le dice, hijo mío, ¿pero qué estás haciendo? Y él le dice, papá, simplemente estoy concluyendo la labor que tú iniciaste. Entonces, a mí, repito, desde el punto de vista intelectual, político, las soluciones que propone Podemos, evidentemente voy a discrepar con ellas, pero es que lo que no soporto es que aquellos que han generado todas las condiciones para que la situación que estamos viviendo se produjese, nos vengan ahora a alertar contra Podemos. Es una cosa que sinceramente, intelectualmente me parece bastante lamentable. Me parece bastante lamentable. Quiero recordar, sin que esto signifique naturalmente ninguna reivindicación de legislaciones o de periodos de nuestra historia anteriores, pero quiero recordar, por ejemplo, que en los años 70, un señor que era despedido de su trabajo cobraba 100 días de empleo y sueldo por año trabajado. Quiero recordar que eso ocurría hace 30 o 40 años, y que todos los partidos políticos que han ocupado el poder desde entonces se han dedicado a ir erosionando las condiciones del trabajador, de tal manera que hoy en día echar a una persona del trabajo es lo más fácil del mundo, entre otras razones porque le puede seguir haciendo indefinidamente contratos basura temporales, de tal manera que ni acumule antigüedad ni acumule nada, ¿no? Ni derechos ni garantías laborales de ningún tipo. Entonces a mí me vienen a decir que Pablo Iglesias, por ejemplo, nos viene a dejar sin trabajo, que esto va a ser como la Rusia soviética y que todos vamos a estar aquí fatal y viviendo en la pobreza más absoluta. Bueno,
Entonces, a mí me parece que el debate de las ideas es un debate bueno, ¿no? Y a mí me gustaría que se pudiera debatir con Podemos sobre determinadas cuestiones políticas, económicas, sociales, seguramente pues para que se puedan ver sus errores. Pero a mí la demonización me parece lamentable. Bueno, esto que me preguntas, vamos a ver, en otras épocas cuando en primer lugar, no podemos trasplantar otras épocas y analizarlas con nuestra perspectiva. En otras épocas se consideraba simple y llanamente que la convivencia entre pueblos de diversas religiones era algo absolutamente imposible. Nuestra época piensa que es posible. La dura realidad nos está demostrando que no lo es. Es decir, que las religiones de forma inevitable generan civilizaciones y que es muy difícil que en el seno de una misma sociedad convivan diversas civilizaciones. Otra cosa distinta es que la fe pues es un don o una gracia, o como queramos llamarlo, y evidentemente no se puede imponer, eso es otra cuestión, ¿no? Pero el que una sociedad se reconozca en determinada religión o se reconozca en determinada forma de civilización, porque repito, las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen con las religiones que las fundaron. Esto es una cosa que el hombre moderno no quiere aceptar, pero que es una evidencia a lo largo de la historia. Las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen con la religión que las fundó. En el seno de una sociedad, más allá de que la sociedad sea religiosa, no quiere decir que no pueda haber personas que no crean. Esto es distinto, ¿no? Esto es distinto. Y de hecho en las sociedades cristianas siempre hubo gente que no creía o que creía a medias. Entonces, bueno, había más o menos presión social dependiendo de las épocas. Pero se tienden a mezclar los conceptos de lo que es la tolerancia a quien cree, a quien no cree, con el pensar ingenuamente que en una misma civilización pueden convivir diversas religiones. Esto, la dura realidad, la historia nos demuestra que se puede llegar a soluciones, a componendas que pueden durar más o menos, pero nunca se puede llegar a sociedades estables. Esto es así, ¿no? Más ridículo todavía, que yo es lo que critico en el libro y sobre lo que reflexiono, es pensar que el modo de combatir contra una forma de ver el mundo religiosa sea la irreligiosidad o el laicismo, como se llama hoy. La dura realidad es que las civilizaciones no perviven con un vacío religioso. Ese vacío siempre lo llena otra religión. Es decir, la dura realidad es que Occidente, si deja de ser cristiano, pasará a ser un Occidente con otra religión. Pero que nadie sueñe en que va a ser posible un Occidente sin religión, o con la religión de la democracia, o con la religión de los derechos humanos, por una razón muy sencilla, porque las sociedades que no tienen religión, la dura realidad es que a largo plazo no tienen nada ni por lo que vivir ni por lo que morir. Y cuando una sociedad no tiene nada por lo que vivir ni por lo que morir, es una sociedad que termina apalancándose, termina apeteciendo solamente lo que es el disfrute material de las cosas, y el disfrute material de las cosas conduce a los pueblos a la decadencia, a la esclavitud, al sometimiento. Desde el año 77, 78, desde los pactos de la Moncloa hasta las últimas reformas laborales que han hecho Zapatero y Rajoy, la realidad es que todo el itinerario ha sido descendente para los trabajadores. Esto es una evidencia. Del mismo modo que es una evidencia que una economía que no se sostiene sobre la justicia social
en donde el trabajador es atropellado constantemente, pues es una economía inicua o injusta. Es que esto es así. Esto yo no creo que sea una cuestión de ideologías. Lo que pasa que los ideólogos y sus machacas han conseguido que cosas que son de justicia natural, sin embargo, tengan que ser discutidas. Es decir, que tengamos que estar discutiendo si es digno que una persona, tal y como está el nivel de vida que hoy tenemos, pues cobre 400 o 500 euros. O sea, y que todavía haya gente que diga, bueno, pero será mejor eso que no cobrar nada, o que no tener trabajo. Hombre, no, perdona. El trabajo tiene que ser algo digno, ¿no? O sea, esto no me parece... Me parece que hemos entrado en el territorio del sofisma y de la brutalidad, ¿no?